Hola a todos, en este vídeo os explicaré la resolución paso a paso de una de las derivadas que tenéis en este listado disponible en Ateneo. En específico, resolveremos la derivada de la función 4e. La función 4e corresponde a la función f de x igual a x elevado a la x más el logaritmo neperiano del cociente donde el numerador es exponencial de x más 1 y el denominador es e elevado a la x menos 1. Entonces, para resolver esta derivada hay que considerar una serie de conceptos. En primer lugar, tendremos que tener en cuenta la tabla de derivadas. Esta tabla nos permitirá obtener las derivadas de cada una de las funciones que hay en esta función f de x. En segundo lugar, tendremos que respetar la regla de la cadena, ya que se deben respetar las reglas de derivación. Por otro lado, como se puede observar, tenemos una función x elevado a la x que se está sumando a una función logaritmo. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta la derivada de la suma. Finalmente, el último concepto que deberemos considerar es la derivada de la división, ya que el logaritmo tiene un cociente dentro. Por lo tanto, en primer lugar, como hemos dicho, tendremos que considerar la tabla de derivadas. En esta foto que os acabo de insertar, la columna de la izquierda representa la función que queremos derivar y la columna a la derecha representa la derivada de la función. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta tabla de derivadas, procedemos a derivar. Entonces, tenemos una función f de x que está compuesta por una función que le podemos llamar f1 de x, que sería x elevado a la x, más una función f2 de x, que sería el logaritmo neperiano. Entonces, si lo que queremos calcular nosotros es la derivada de esta función f de x, respetando la derivada de la suma, podemos concluir que este resultado será la derivada de la función 1 más la derivada de la función 2. Como hemos visto en ejercicios anteriores, en específico el resultado de la derivada 4a, la función f de x igual a x elevado a la x, su derivada es igual a x elevado a la x por el paréntesis que es logaritmo neperiano de x más 1. Por lo tanto, este sería el resultado de la derivada de la función 1 que después consideraremos en el resultado final. Para continuar con el ejercicio, lo que tenemos que hacer es resolver la derivada de la función f2. Entonces, la función f2, realmente la función f2 es la función logaritmo neperiano de una función secundaria que le llamamos g de x. Esta función secundaria corresponde al cociente entre e elevado a la x más 1 entre e elevado a la x menos 1. Por lo tanto, si vamos a la tabla de derivadas, nos fijamos que en el logaritmo de f de x, esta función f de x que nos da la tabla de derivadas corresponde a nuestra función g de x. Por lo tanto, la derivada de la función 2, si seguimos la tabla de derivadas, corresponde al cociente de 1 entre la función g de x, que será e elevado a la x más 1 entre e elevado a la x menos 1, y todo esto multiplicado por la derivada de g de x. Entonces, la derivada de g de x, como vemos, es un cociente, por lo tanto tendremos que respetar la regla de la derivada de la división. Entonces, la derivada de la división nos dice que si tenemos una función g de x que tiene un numerador y un denominador, si queremos calcular su derivada, lo que tenemos que hacer es, en el numerador,
tenemos que calcular la derivada del numerador, la multiplicamos por el denominador sin derivar, le restamos el numerador sin derivar por el denominador derivado y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. Por lo tanto, si aplicamos esta derivada de la división en nuestra derivada de la función 2, obtenemos que es 1 partido e elevado a la x más 1 e elevado a la x menos 1 multiplicado por la derivada de g. Será el cociente de la derivada de e a la x más 1, que es e a la x, por el denominador sin derivar, que es e a la x menos 1, menos el numerador sin derivar, e a la x más 1, por el denominador derivado, es decir, e elevado a la x. Todo esto dividido entre e elevado a la x menos 1 a la 2. Entonces, hasta aquí ya hemos calculado la derivada de la función 2. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar el resultado para que se pueda representar más fácilmente. Entonces, en el numerador podemos sacar factor común de e elevado a la x. Entonces nos queda e elevado a la x menos 1 y el otro paréntesis nos queda como menos e elevado a la x menos 1. Y aquí en el denominador lo que tenemos es un e elevado a la x más 1 por e elevado a la x menos 1 a la 2. Todo esto dividido entre e elevado a la x menos 1. Entonces, si simplificamos el numerador, nos queda e elevado a la x, este e elevado a la x con este se elimina, y nos queda e elevado a la x por menos 2. Entonces aquí lo que podemos hacer es subir este término de aquí al numerador para acabarlo de simplificar, y nos queda e elevado a la x por menos 2 por e elevado a la x menos 1 dividido entre e elevado a la x más 1 y e elevado a la x menos 1 elevado a la 2. Que si nos fijamos podemos simplificar este paréntesis de aquí con este exponente y nos queda menos 2 elevado a la x, elevado a la x más 1 por e elevado a la x menos 1. Entonces este sería el resultado de la derivada de la función 2. Por lo tanto, la derivada de la función general, es decir, de f de x, nos queda como la suma de derivadas de la función f1 y de la función f2. Por lo tanto, el resultado será igual a x elevado a la x por el logaritmo neperiano de x más 1 más el cociente de menos 2 elevado a la x dividido entre e elevado a la x más 1 por e elevado a la x menos 1. Y este será el resultado de la derivada de la función f de x, es decir, de la función 4e. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.